Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os traigo unos auriculares que tenía ganas de probar, después de ver las opiniones tan positivas que tienen con respecto a la calidad de sonido y sobre todo por el precio tan económico que tienen. Estamos hablando de menos de 30 euros o dólares al cambio, una auténtica locura. Se trata de los Soundcore A20i. Ya os adelanto que la calidad de sonido me ha dejado muy sorprendido, se escuchan realmente muy bien. Sin duda, para mí tienen la mejor relación precio-calidad del mercado. Encontrar este audio por menos de 30 euros es asombroso. Vamos a repasar cómo es su diseño y después os enseñaré cómo ajustar el sonido para que podáis disfrutar de estos geniales Soundcore A20. Su diseño es muy compacto, son realmente cómodos una vez que encuentras la posición correcta. Me recuerda bastante a los afamados modelos de Sony, el C500 y C700. Como podéis ver, son bastante similares no solo en el diseño, sino también en cómo se colocan en la oreja. Y funcionan con el códec AAC. Por otro lado, tenemos en el frontal el panel táctil, donde a través de la aplicación podemos personalizar los diferentes toques de subir volumen, parar canción, etc. En cuanto a la batería, tenemos que decir que promete 9 horas seguidas y 28 con estuche de carga. Y por otro lado, el tema de las llamadas de teléfono, hay que comentar que lleva incorporado dos micrófonos que harán que tus llamadas se oigan muy bien en sitios tranquilos, pero en sitios donde haya más ruido sufrirán bastante. Pues nada, vamos a ver ahora las características de sonido. Llegamos al apartado de sonido y para mí el más importante. Lo primero que tengo que decir es que la calidad de sonido me ha sorprendido mucho teniendo en cuenta su precio tan económico. Pero hay que comentar que la configuración que tiene por defecto es bastante plana y apagada. Así que tendréis que cambiar la ecualización preestablecida y el audio será de otro nivel. Bueno chicos, aquí tenéis lo que es la aplicación de Soundcore, que es bastante sencilla y práctica. Si os fijáis, tampoco tiene mucho detalle. Aquí os indicará la batería de cada auricular, el ecualizador que ahora veremos, los controles, que esto por ejemplo pues podréis cambiar los toques del panel táctil, eso está genial. Y después aquí en modo gaming, aquí lo que nos indica es que al activarlo pues reducirás la latencia y mejorará el sonido de los pasos y las voces. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es el ecualizador y cuando entramos aquí, como podéis ver, hay muchas ecualizaciones preestablecidas. Por defecto os ponen la firma de Soundcore, que ya os digo, os soy sincero, es bastante apagada. El sonido suena como hueco debajo del agua, ¿no? La verdad es que esa configuración no me ha gustado nada. Y para mí, os voy a decir, para mí las dos mejores. Ya os digo que todo en el audio es subjetivo y a cada uno pues le gustará o preferirá otro tipo de configuración. Para mí la mejor es el acústico. ¿Por qué? Porque os levanta prácticamente todas las frecuencias y la verdad es que tanto las voces, los agudos y el bajo, o sea, es que suenan bastante bien, suenan perfectos. Otra que es muy parecida es la de piano, que es la misma que acústico, pero si os fijáis aquí en la línea, tiene menos frecuencias bajas. Es decir, que el bajo se oye mucho menos. Eso ya dependerá de cada uno. Para mí el más acertado es el acústico. Después, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, la música Rhythm and Blues. Pues esta, por ejemplo, sí que os pone la frecuencia baja muy potente, pero fijaros, os ahoga las voces. O sea, las voces las escucharéis como debajo del agua. No vale la pena, a mi modo de entender. Después, el pop, por ejemplo, fijaros, las frecuencias altas te las apaga. El rock igual, te sube cantidad los agudos y las voces también te las apaga. Aquí tenéis el plano es muy parecido a la firma de Soundcore, que si aquí os fijáis tiene una opción, que aquí también nos lo dice, que es Bass Up, que lo pones y entonces el bajo suena bastante potente, pero cuidado. Suena muy potente, pero ensucia las otras frecuencias, con lo cual no es recomendable. Para mí, ya os digo que la mejor es el acústico, porque todo es bastante parecido
y vais a escuchar muy bien el bajo en su justa medida, las voces y los agudos. Perfecto. ¿Que queréis menos bajo? Pues os vais al plano. Fijaros, os bajo un poquito y se oye todo exactamente igual que el acústico. Pues esto es, a mi modo de ver, la configuración que mejor vais a escuchar la música. Pues nada, chicos, esto es lo que os quería enseñar. La verdad es que para unos auriculares que cuestan menos de 30 euros, pues la verdad es que tiene un sonido de mucho más. O sea, tiene un sonido de auriculares de 70, 80, 90 euros perfectamente, ¿eh? O sea que la verdad es que es un acierto y de hecho la gente les está gustando mucho. Pues nada, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!